Buenas tardes con todos. Tengo el grato placer de presentar a la profesora Juliet. Ella es doctora en matemática, actualmente está haciendo un postdoctorado en la Universidad de Ceará, en la Escuela de Geometría. Ella nos va a presentar sobre Ricci Flow de G2 de Type Real Manifolds. Y muchas gracias por aceptar, profesora Juliet. Es un gusto tenerla aquí. El espacio es suyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a todo el grupo de Geometría de Ecuador por esta grandiosa labor y en respecto a este Día de las Matemáticas. No sé si se escucha eco. No, Hay un poco de eco. un poco de eco, porque, bueno, espero ya mejore un poco. Sí. Sí, está perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación y qué placer estar aquí en este evento, más teniendo en cuenta que es en conmemoración a aquellas mujeres que hacemos parte de las matemáticas. Entonces, junto a grandes investigadoras también en esta semana, que también tuve el gusto de asistir a algunas charlas y bueno, qué alegría estar en este evento. Entonces, teniendo en cuenta eso, mi charla me gustaría hacerla sobre Rich Flow of G2 Type Real Manifolds. Y este trabajo fue en colaboración con Brian y con Gabriel. ¿Qué es lo que me gustaría presentar para ustedes? Entonces, primero, dar una pequeña introducción sobre el flujo de Ricci. Después dar una introducción también sobre espacios homogéneos y qué son variedades tipo FLAC o variedad bandera. Y finalmente hablar sobre flujos en espacios homogéneos. Voy a dar como una primera parte sobre personas que trabajan también, al igual que yo, en espacios homogéneos, específicamente en en el flujo de Ricci o en flujos con estructuras geométricas, ya sean estructuras complejas o ya sean dos estructuras como es mi caso. Entonces, teniendo en cuenta eso, me gustaría comenzar con una pequeña introducción sobre el flujo de Ricci. Entonces, ¿qué sería el flujo de Ricci? Para hablar del flujo de Ricci va a ser necesario tener una variedad riemanniana. Entonces, inicialmente comenzamos con una variedad riemanniana, pero la idea es encontrar una familia de variedades riemannianas que satisfagan la condición de que la variación de la métrica con respecto al tiempo dé menos dos veces el Ricci. Entonces nosotros sabemos que si tenemos una métrica, que para cada variedad riemanniana nosotros tenemos a su vez asociado una conexión, que esta conexión es la conexión de Levi-Civita, que va a ser aquella que satisface que el gradiente de y es igual a cero. De ahí nosotros también tenemos, con respecto a esta conexión, podemos definir la curvatura. Entonces, ¿qué va a ser tenemos ahora una conexión, entonces, ¿qué sería la curvatura? Simplemente va a ser aquel tensor que toma elementos, toma campos vectoriales y lo manda a Y, bueno, perdón, a conexión de X, conexión de Y, Z, más conexión de Y, conexión, aquí son menos. Eh, Menos conexión de Y, conexión de X, Z, menos conexión de X, Y, donde esta es la derivada de Y, Z. Entonces, después de que tenemos ese R, nosotros como tenemos unas cartas coordenadas, esto se puede ver en las cartas coordenadas y utilizando la métrica, esto tiene una expresión aún más bella, ¿no? Entonces, ¿todo esto para qué? Para introducir eh, la, el tensor de curvatura y con el tensor de curvatura nosotros podemos definir el Ricci, que el Ricci simplemente va a ser el trazo de ese tensor de curvatura. Entonces, bueno, después de que tenemos esto, entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de soluciones podría tener respecto a este flujo de Ricci? Entonces, para eso
miremos algunos ejemplos. El primer ejemplo que nos podría venir son aquellas variedades en las que simplemente vamos a tener inicialmente que para una métrica inicial que el Ricci sea igual a lambda veces la métrica inicial. A este tipo de variedades nosotros las llamamos variedades tipo Einstein, ¿no? Entonces, a este tipo de variedades tipo Einstein nosotros aplicamos este tensor, pero si notamos al momento de aplicar esta variación, como el Ricci simplemente va a ser lambda veces la métrica inicial, entonces la solución al flujo de Ricci con este dato inicial simplemente va a ser la familia de métricas que satisfacen esta relación. Entonces, eso para las variedades tipo Einstein. Esas variedades como tal en otros ámbitos son importantes, ya que tienen conexión con física y en cuestiones de variaciones logran ser puntos críticos para algún funcional, para un funcional que depende del tensor que depende de la curvatura escalar por la forma volumen. Ay, meu Deus do céu. Un momento. Ok, perdón. Entonces, de ahí otro tipo de ejemplos sería, bueno, nosotros tenemos también, podemos mirar la esfera vista como un espacio topológico dentro de una variedad del espacio riemanniano, de los reales n-dimensionales con la métrica usual. Teniendo en cuenta eso, nosotros podemos inducir esa métrica NSN y con la métrica canónica podemos utilizar esa variedad riemanniana inicial y ver que el flujo de Ricci para esta variedad es igual a, tiene como solución y de t igual a 1 menos 2 veces n menos 1t con respecto a la métrica Y0. O sea, termina siendo una homotete. Simplemente la traslación de mi métrica inicial, donde esta métrica inicial es la métrica redonda en la esfera. Entonces, ¿pero por qué estamos haciendo eso? Pues teniendo en cuenta que este podría ser un ejemplo del ejemplo anterior, ya que la esfera tiene Ricci igual a n-1 veces Y0, o sea que ella termina siendo una variedad tipo Einstein. Ahora, ¿qué sucede si cambio? O sea, si se hace un cambio pequeño, tipo simplemente colocar un factor R0 a la métrica que ya conozco en la esfera, entonces notemos que la solución simplemente va a ser una traslación con respecto a ese parámetro R0. Entonces sigue siendo una homotete así, pero voy a tener aquí un punto a más, y es que la solución para esa familia de métricas que inicialmente tenía como punto de colapso, punto singular en el tiempo 1 sobre 2n-1, ahora termina siendo también una solución, pero con un intervalo máximo de menos infinito a t, donde este es mi punto singular, siendo ese t definido como r0 al cuadrado sobre 2 veces n-1. Entonces, notemos que cambiar aquí, agregando simplemente una constante, vamos a cambiar la existencia, el intervalo máximo de existencia de esta familia de soluciones. Entonces, ese sería un ejemplo a más con respecto al flujo de Ricci. Entonces, otro ejemplo sería, ok, bueno, tenemos flujos en los cuales agregamos simplemente, multiplicamos por una constante, una métrica inicial y vemos qué sucede. Pero ¿qué sucede si además de multiplicar por un valor y queremos que ese valor dependa del tiempo, o sea, que vaya a ser una función con respecto al tiempo, y además de eso, que tengamos una familia de isomorfismos? Entonces vamos a hacer un cambio a una métrica inicial y respecto a una familia una función que depende del tiempo y una
una familia de funciones de difeomorfismos que también dependen del tiempo en la variedad. Notemos que si hacemos este pequeño cambio, entonces la variación del tiempo va a ser igual a la expresión número 3 que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces la pregunta sería, ok, ¿qué tipo de soluciones voy a tener tales que simplemente sean, qué tipo de soluciones de flujo de Ricci van a ser aquellas que van a ser simplemente homotetia, o sea, multiplicar con respecto a una constante que va a depender del tiempo y una familia de isomorfismos. A ese tipo de soluciones normalmente las llamamos soluciones tipo solitons. Entonces, las soluciones tipo solitons van a ser aquellas que tengo esta condición a más, que el Ricci no va a ser tipo una Einstein, o sea, no voy a tener Ricci de Y0 igual a lambda de Y0 propiamente, sino que voy a tener además un campo vectorial X, y este campo vectorial X va a darme esa familia de difeomorfismos. Entonces, si notamos, si hacemos un cambio pequeño de nuevo, si definimos y de t igual a y de t 0, a y sub 0, donde es esta que está aquí, y lambda de t igual a 1 menos 2 veces lambda de t, entonces, y usando esta relación, que el Ricci satisface esa relación de mi variedad inicial, entonces podemos definir también una familia de campos vectoriales que a su vez me van a dar una familia de difeomorfismos, siendo una solución para el flujo de Ricci. Entonces, para aquellas variedades que satisfacen esta condición, voy a decir que ellas son soluciones tipo solitons del flujo de Ricci. Entonces, normalmente cuando tenemos flujos geométricos en variedades riemannianas, la idea que estoy planteando ahora para flujo de Ricci puede ser también para otros tipos de flujos dependiendo del caso en el que esté estudiando. Entonces, esto fue como una pequeña introducción respecto a los flujos de Ricci, pero en mi caso, yo estoy interesada en trabajar espacios homogéneos. Entonces, para trabajar espacios homogéneos, me gustaría dar una pequeña introducción sobre, primero, qué es una álgebra de Lie, un grupo de Lie, y finalmente qué es un espacio homogéneo, y específicamente qué es una variedad tipo flat. Entonces, ok, ¿qué sería una álgebra de Lie? Pues una álgebra de Lie en general va a ser un espacio vectorial, solo que sobre ese espacio vectorial voy a tener un tensor antisimétrico que normalmente es llamado de corchete, el corchete de Lie. Entonces, ¿qué debe satisfacer ese corchete? Me queda la duda así. En español es corchete. Bueno, ese corchete debe satisfacer que estas tres propiedades. Entonces, ¿por qué dije que es un tensor antisimétrico? Porque si notamos aquí, esta propiedad me va a dar esa antisimetría del corchete. Y además de eso, al ser un tensor necesitaría yo tener la propiedad de que es una operador lineal, o sea, que para constantes alfa y beta, este álgebra de Lie sobre el cuerpo K, entonces para alfa y beta, en el cuerpo K, que normalmente en mi caso lo tomo en los reales, satisface la condición de linealidad y finalmente satisface la identidad de Jacobi, que la identidad de Jacobi es esta que tenemos aquí. Entonces, bueno, esa sería en general una álgebra de Lie. Ahora, ¿qué sería un grupo de Lie? Entonces, bueno, un grupo de Lie es aquella variedad diferenciable. Nosotros tenemos una variedad diferenciable cartas y esas cartas coordenadas son funciones de Rn en mi variedad, en mi espacio topológico M, según lo enumerable, tal que para esas cartas diferenciables yo puedo tener como un análisis local de qué es lo que está sucediendo respecto a mi variedad. Ahora, si además de eso, de ser una variedad, le coloco la condición de que existe una función continua en esa variedad, tal que ella se comporta como
así en grupos como un grupo, o sea, con las propiedades de grupo, que son cuáles que existe elemento inverso, ¿cierto? Para cada uno de los que tengo y el elemento identidad. Entonces, esa función que estoy teniendo aquí, diferenciable, de y cruz y en y, va a ayudarme a definir otras funciones diferenciables que son aquellas funciones diferenciables a derecha y a izquierda, fijando un elemento en mi grupo L. Ejemplos de grupos, tengo SON, que son aquellas matrices, NMN, matrices en los reales de N cruz N, tal que A por A traspuesta es igual a la identidad y el determinante de A es igual a 1. Otro ejemplo podría ser SL de N con entradas en los reales, que son aquellas matrices que satisfacen la condición de que de que el determinante de A es igual a 1. Entonces, bueno, teniendo en cuenta qué es un grupo de Lie y qué es una álgebra de Lie, entonces lo segundo que se nos viene sería que sería un subgrupo de Lie. Entonces, un subgrupo de Lie es aquel subconjunto, su espacio topológico en Y, pero más que su espacio topológico, él va a satisfacer, va a existir una inmersión de H en Y, y además de eso satisface la propiedad de que esa inmersión restricta a H satisface las propiedades de ser un subgrupo en H. Pero hay un teorema que me dice que si H es un subgrupo cerrado, o sea, solo satisfaciendo la propiedad de que sea un subgrupo y de que sea cerrado, entonces él va a ser un subgrupo de Lie. Entonces, este que está aquí, esta propiedad de Cartan, es utilizada la mayoría de veces para entender espacios homogéneos. Y con respecto a ese subespacio, a ese subespacio, a ese subgrupo cerrado, nosotros podemos definir qué sería una estructura diferenciable en el cociente de y partido h. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos subgrupo, ese espacio topológico visto con la topología cociente. Habría que ver en qué momento es diferenciable y esto como tal se comporta como una variedad. Entonces, para que esto se comporte como una variedad, necesitaría que H fuera un subgrupo cerrado. Y además de eso, que con respecto a la proyección, ella sea una submersión. Entonces, bueno, ya teniendo qué es un subgrupo y qué es una estructura diferenciable en el cociente, entonces viene la idea de definir aplicaciones a izquierda, aplicaciones a derecha y aplicaciones y la conjugación, que simplemente es fijando un elemento A, podemos definir la multiplicación a izquierda de ese elemento A para cualquier elemento del grupo, y de hecho esas aplicaciones son difeomorfismos. Entonces, bueno, ahora nosotros tenemos un grupo, tenemos una variedad, sería interesante ver para esa variedad, inicialmente vista como variedad, cuáles de esos campos vectoriales que pertenecen a la variedad son invariantes a izquierda. Pero para eso necesitaríamos primero definir qué significa ser un campo invariante a izquierda. Entonces, un campo es invariante a izquierda si el pullback de esa aplicación que yo definí arriba a izquierda de cualquier campo, de ese campo X, va a ser igual al campo X para cualquier elementico que tenga en el grupo A, en el grupo Y, perdón. Entonces, para esos campos invariantes a izquierda, nosotros tenemos que ellos de hecho satisfacen la propiedad de que el diferenciable de esos campos invariantes a izquierda con respecto a la identidad va a ser simplemente el campo evaluado en el elemento A. Por lo tanto, en grupos de Lie, simplemente vamos a ver lo que sucede con respecto a los campos vectoriales en la identidad, en el elemento identidad. ¿Por qué? Porque si quisiéramos analizar otro elemento del grupo, simplemente sería utilizar la aplicación
y ya sea aplicación a derecha o izquierda del elementico A, y utilizar esa aplicación para ver lo que sucede con respecto al campo de ese elementico A. Entonces, en conclusión, saber lo que sucede en el espacio tangente del elemento identidad de la variedad va a darme la idea con respecto a lo que sucede en los campos de mi variedad como tal. Ahora, para entender lo que sucede en un grupo de Lie es necesario entender también la representación, una representación de un álgebra de Lie sobre un espacio vectorial B va a ser aquel simplemente un homomorfismo de álgebras de Lie, y una representación de un grupo en un espacio vectorial B va a ser un homeomorfismo que va de G en las aplicaciones invertibles de B en B. Ejemplos de esas aplicaciones, de esas representaciones, podría ser la adjunta, que esta adjunta se puede ver simplemente como, como el diferencial. Aquí como el diferencial de la adjunta, aquí, bueno, aquí podría poner del elemento E, aquí diferencial, N. Entonces, nosotros tenemos mejor así. Nosotros podemos definir, perdón, nosotros podemos definir en Y, a Y, nosotros tenemos la aplicación por conjugación, aquí que manda cada elementico, perdón, que manda cada elementico Y en A, Y, perdón, así, A, Y, a la menos 1. De aquí nosotros tenemos una aplicación diferenciable, aquí, de Y en Y, que es la exponencial, una aplicación de mi variedad en la exponencial de mi grupo de Lie en mi álgebra de Lie, y aquí de la misma manera utilizando la exponencial en la identidad. Y aquí de la misma manera nosotros tenemos Y. Esta aplicación en diferencial de C de A en la identidad es normalmente lo que se conoce como adyunta de A. Y haciendo de la misma manera nosotros tenemos el diferencial, aquí ahora utilizando el diferencial de esta aplicación, obtenemos quién sería la adyunta de mi álgebra de Lie. Entonces, bueno, aquí. Entonces, ok, tenemos, solo que haciendo propiedades de grupos, a la final termina uno concluyendo que esa aplicación adyunta va a ser simplemente el corchete que nosotros tenemos inicialmente aquí en mi álgebra de Lie con respecto a cualquier campo X en mi álgebra de Lie Y. Y de la misma manera, como acabé de decir, nosotros definimos adyunta de A como el diferencial de la conjugación de A en el elemento identidad. Bueno, pero ¿qué sucede con respecto a espacios homogéneos? Entonces, en espacios homogéneos es pensar que nosotros tenemos una variedad M y tenemos un grupo de Lie, pero además de eso tenemos una acción. ¿Qué significa que sea una acción? Es, primero, notemos que esto que está aquí en realidad es una variedad, porque Y es una variedad, M es una variedad, entonces el producto va a ser una variedad. ¿Y qué significa que sea una acción? Primero, que este mapa es diferenciable y que además de eso satisface estas tres condiciones, ¿no? Que son que para el elemento identidad aquí del grupo va a mandar para el elemento acción, aquí sería definido así, phi de E, P igual a, normalmente se denota como, aquí lo denoté, como A puntico E punto P igual a P, ¿cierto? Que el elemento de identidad de cualquier punto en la variedad sea igual a el elemento en la variedad, y además de eso que satisfaga esta condición. Entonces, bueno, tenemos una acción, ejemplos de espacios homogéneos podrían ser simplemente, imaginemos que tenemos una esfera, en este caso podría ser, yo lo tomé en el caso S o N más 1, o sea, viéndolo como Rn más 1, ¿cierto? Y tenemos aquí Sn contenido en Rn. Entonces, este S o N van a ser aquellos elementos
vectores, ¿cierto? Tengo aquí vectores, bueno, vectores de A11, A12, bueno, A1n, ¿cierto? AN1, AN2, ANN, pero ellos satisfacen la condición para, visto como matriz, ¿cierto? Que el determinante de esa matriz sea igual a 1 y además de eso que ellas sean ortogonales, o sea, que prácticamente este n más 1, 1 va a ser igual a A1 n más 1. Entonces, esa significa la propiedad de ser ortogonal. De ahí nosotros tenemos este elementico aquí, ¿cierto? Podemos definir sobre Sn, ¿cierto? Una acción, SON más 1, cruz Sn, NCn. ¿Cómo va a ser la acción? Tomamos una matriz aquí, miramos un elementico aquí de la esfera y lo mandamos simplemente a B. Vemos que esa aplicación como tal es una aplicación diferenciable vista como función y además de eso vemos que satisface las dos propiedades de ser una acción, ¿cierto? Que el elementico identidad aquí, que es la identidad en las matrices, cruz, cualquier elemento de B siempre me va a ser B, ¿cierto? Y además de eso, la otra propiedad, se dejaría como trabajo, pero ella satisface. Entonces, listo, tengo una acción. Ahora, ver quién sería este elemento aquí, sería ver quién sería su grupo de isotropía. Pero para que sea un espacio homogéneo, necesito tener algo más que una acción. Necesito tener una acción que sea transitiva. ¿Qué significa que sea transitiva? Que para cualquier elementico que tome en la esfera, para cualquier W que pertenece a Sn, va a existir un elementico en SON tal que B perdón, para dos elementos B y W en SN, siempre va a tener una aplicación que va a mandar B en W. Entonces, y como lo podemos ver en efecto en la esfera, ¿qué es lo que está haciendo este grupo aquí en la esfera? Perdón. ¿Qué es lo que está haciendo ese grupo SO de n más 1 cruz SO n más 1 en la esfera? Simplemente está haciendo unas rotaciones. Entonces tengo aquí un elementico y tengo aquí otro elemento. Siempre puedo encontrar un elemento que me va a llevar de aquí a aquí y de aquí a acá, ¿cierto? Ahora, utilizando eso, nosotros podríamos ver que el subgrupo de isotropía es aquel que fija el elemento. Entonces, eso significa ser un subgrupo de isotropía. Entonces, el subgrupo de isotropía H, subgrupo de isotropía, va a ser aquellos elementos en el grupo tal que aquí el subgrupo de isotropía de un elemento A, tal que A por A es igual a A, ¿cierto? Para encontrar ese subgrupo de isotropía necesitaríamos simplemente tomar uno. En el caso de la esfera podríamos simplemente tomar el polo norte y ver que el subgrupo de isotropía en realidad es difiomorfo a SOE. Y de ahí nosotros tenemos que existe una propiedad de que si la acción es transitiva sobre una variedad suave y la acción también es continua y diferenciable infinitamente, entonces la variedad va a ser difiomorfa a Y partido H, utilizando esa acción. Entonces, este espacio, si existe esa acción transitiva sobre mi espacio, voy a decir que mi espacio es homogéneo y no me va a preocupar tanto con la variedad, sino pues con las propiedades de mi grupo y de mi subgrupo de isotropía. Entonces, bueno, eso en relación a espacios homogéneos. Ahora, ¿qué significa que tenga una métrica invariante? Entonces, una métrica es invariante si satisface la propiedad de que para cualquier elementico en mi subgrupo, aquí notemos H en H, entonces la métrica para cualquier dos elementos de mi álgebra del IM, en este caso, se me olvidó decir, solo que
yo puedo descomponer, visto como SON va a ser mi espacio tangente, ¿cierto? De SON, visto esto como una variedad. Y aquí SON-1, para el ejemplo anterior, lo mismo, de la identidad de S o N-1, ¿cierto? Pero para utilizar las propiedades, vista como subgrupo, lo que hago normalmente es ver a SON, perdón, a SON -1, con la inclusión en SON, aquí un 1 y aquí simplemente 0, 0 y aquí elementicos de SON. Y con esa inclusión puedo ver que en realidad este mapa va a generarme también los elementos de mis campos de vectores en la identidad de SON+1. Entonces, cuando estoy aquí diciendo de SON-1 o subespacios, estoy utilizando esa inclusión de mi subgrupo en mi grupo de Lie. Entonces, bueno, aún más, si tengo un espacio homogéneo, esto es una propiedad de espacios homogéneos, si tengo Y partido H, entonces nosotros tenemos que Y puede descomponerse como Y igual a H, suma directa M, que aquí lo tomé como M, donde ese M va a ser simplemente una álgebra de Lie difeomorfa en la identidad a ese Y partido H, visto como espacio homogéneo. Entonces, ver qué significa una métrica ad invariante significa tomar aquellos campos, aquellas métricas que satisfacen la propiedad de que al aplicar ayunta de H en el dos elementos de mi subálgebra M, que va a ser isomorfa a el grupo, el álgebra de la identidad Y partido H, y que sea simplemente igual a la métrica de XY. Entonces, que preserva la métrica prácticamente para ese tipo de aplicaciones. Ahora, lo mismo que hablé anteriormente, si tengo mi conexión, si tengo una métrica, puedo definir qué sería mi conexión de Levi-Civita con respecto a esa métrica, y la conexión simplemente va a ser dada como una, un operador U, que ese operador U está definido con respecto a los corchetes en mi subálgebra M, y además de eso, como aquí lo nombré, va a ser igual al corchete de dos elementos restricto a mi subálgebra M. Entonces, de ahí nosotros teniendo esa conexión, podemos también definir qué sería la curvatura escalar y qué sería la curvatura, el Ricci en mi variedad. Entonces, el Ricci simplemente va a ser dado lo mismo como combinación de mis corchetes para una base ortonormal, y esto es aquí importante, esta fórmula vale siempre que tenga una base ortonormal para mi métrica ad invariante. Entonces, bueno, tenemos esa descomposición, y como dije anteriormente, nosotros tenemos una descomposición de mi álgebra de Lie. Tengo aquí la descomposición dada como Y igual a H más M, como dije, solo que ella satisface, además de eso, la propiedad de que adyunta de H con respecto a mi subálgebra M sea igual a M. Entonces, ella preserva esa propiedad, y ya que preserva esa propiedad, sería interesante ver lo que sucede respecto a mi subálgebra M. Es decir, si tengo más espacios, subespacios M sub I que satisfagan esa propiedad. Entonces, que sean también ads de H invariante. Entonces, si existen esos subespacios, normalmente nosotros vamos a tener, como en este caso, M se puede ver como una descomposición de estos sumandos, sumandos irreducibles con respecto a mi aplicación de H, de H invariante. Bueno, entonces eso fue como una introducción respecto a espacios homogéneos. Ahora, ¿qué sería una variedad tipo FLAC? Entonces tengo mi variedad, tengo mi
mi grupo de Lie y voy a tomar para ese grupo de Lie un subespacio, un subgrupo en particular. ¿Cuál es ese subgrupo en particular? Ese P va a ser un subgrupo parabólico de Y. Entonces, y teniendo en cuenta eso, nosotros, ¿qué hicimos? Ahora, yendo más para el caso de Y2, nosotros vimos a Y como la descomposición de SL3 más R3 más R3, donde este SL3, como lo definí anteriormente, es aquellos campos invariantes a izquierda en la identidad de SL3. Entonces, de ahí nosotros encontramos que sería el espacio de raíces. Bueno, ¿qué sería un espacio de raíces? Entonces, para un subgrupo parabólico, ¿qué es un subgrupo parabólico? Es aquel subgrupo toral maximal que está contenido en el grupo Y. ¿Qué significa que sea un subgrupo toral maximal? Puede verse simplemente como T es un subgrupo toral maximal si T va a ser difiomorfo a C estrella, cruz, C estrella, aquí TK. Eso significa un subgrupo toral maximal, que es difiomorfo a C, pero aquí estoy tomando C estrella, donde son vistos los complejos con respecto a una operación multiplicación invertible. Entonces, bueno, tomando esa subálgebra toral maximal, nosotros vamos a tener en realidad una subálgebra, un subgrupo toral maximal, tenemos su subálgebra asociada toral maximal, que en el álgebra de Lie, ¿qué significa la definición de ser subálgebra toral? Vamos a decir que T es una subálgebra toral, si para dos elementos X y Y en el toro, X y Y va a ser igual a 0. O sea que prácticamente tendría como una especie de conmutatividad en mi subálgebra. Entonces, o que ya es una abeliana. Entonces, bueno, tenemos ahora una subálgebra toral, solo que para espacios lo mismo, donde tomamos el cociente con respecto a una subálgebra toral, podríamos mirar qué sucede con respecto a esas adjunta de T, o en este caso P, invariantes, en mi subálgebra. Entonces, si tomamos esa descomposición, existe una descomposición de P invariante, siendo P una álgebra toral maximal. Entonces tenemos aquí un P, suma directa, unos elementos aquí, aquí los alfa que pertenece a sigma de Y sub alfa, donde este P va a ser mi subálgebra toral. Entonces, para aquellos, estas alfas son normalmente llamadas de sistema de raíces, para mí álgebra de Lie. Entonces, un ejemplo para poder entender bien esto podría ser ver SL de 3R. Entonces, SL de 3R, nosotros sabemos que son aquellas matrices con determinante con trazo igual a 0. Entonces, son aquellas matrices A, pertenecen a M2, de R3, tales que el trazo de A es igual a 0. Entonces, vemos que en realidad tenemos aquí una familia A11, A12, A13, aquí A21, bueno, A22, A23, y así por 31, 32, 33. Pero si hacemos aquí utilizando simplemente el producto de matrices, ¿cuáles son aquellas matrices que al momento de hacer el producto van a ser aquí, perdón, voy a colocar esto un poco más para acá. Entonces, aquellas matrices que al momento de hacer el corchete, ¿qué sería el corchete de matrices? A, B igual a AB menos BA. Entonces, al momento de hacer el corchete de matrices me da igual a 0. Entonces, si tengo aquí otra matriz B,
aquí, que A por B sea igual a 0. Entonces, aquellas matrices que satisfacen esas propiedades son aquellas matrices diagonales, ¿no? Entonces, aquí un T1, T2 y T3. Entonces, sí, solamente sí, A es igual a T1, T2, T3, el resto 0, ¿cierto? Y B es igual a lo mismo, a un T1 en línea, 0, 0, 0, sí, sí. T2, 0, T3, 0, 0. Entonces, bueno, esa sería de ahí mi álgebra toral maximal. Entonces, ¿qué serían los elementos de mi álgebra toral maximal? Son simplemente matrices cuya diagonal, aquí importante, con traza de A y traza de B igual a 0. Entonces, cuya diagonal, la suma de ellas sea igual a 0. Ahora, si tomamos esa álgebra toral maximal y hacemos la decomposición de mi álgebra de Lie, notamos que en realidad el sistema de raíces va a ser simplemente lambda i menos lambda iota, donde aquí olvidé definir algunas cosas. Este lambda i simplemente son el sistema de raíces para esta descomposición que estoy teniendo aquí de mi su álgebra Y, está aquí, Y. Entonces aquí de aquí tengo esta álgebra de Lie con el producto donde los corchetes están definidos como las matrices, aquí R3 visto como una subálgebra abeliana y aquí R3 dual. Entonces, de ahí nosotros tenemos, utilizando el sistema de raíces de esa SL3, definimos, definimos el sistema de raíces positivo, que van a ser simplemente aquellos elementos lambda 1, lambda 2, lambda 3 y la unión de estos aquí. Entonces, bueno, para entrar ya en el subgrupo toral, subgrupo parabólico de Y2, nosotros tenemos que P de teta va a ser igual a mi subálgebra H, donde esta H que está aquí va a ser aquí va a ser mi sistema de, mi álgebra, subálgebra toral maximal, y de aquí la descomposición con respecto al sistema de raíces. Entonces, bueno, ¿quién sería ese subgrupo toral maximal que me va a generar esa subálgebra toral maximal? Pues simplemente va a ser difeomorfo a SO4. Entonces, bueno, usando el hecho de que Y2 partido de esa subálgebra, ese subgrupo toral maximal, nosotros tenemos que Y2 en realidad tiene dos raíces. Aquí. Entonces, Y2, la álgebra del I de Y2 tiene dos raíces y con respecto a esas dos raíces voy a mirar qué sucede con mi subgrupo toral maximal. Entonces, bueno, de ahí, utilizando las propiedades de corchetes de mi subgrupo, de mi subálgebra SO3, suma directa SO3, nosotros podemos definir los corchetes con respecto a una nueva base. Aquí 2,1 va a ser simplemente la base, esta X12, X23 y X3 son simplemente la base para SL3R. Y aquí tenemos la base para E1, E2, E3, la base de R3. Aquí está. Un poco más está. Y lo mismo aquí, epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3 están aquí para R3 dual. Entonces, utilizando esto, definimos unos corchetes sobre mi espacio SO3, suma directa SO3, que va a estar definido como, como estos corchetes aquí definidos abajo. Entonces, con respecto a esos corchetes, notemos que no necesariamente tenemos métricas ad invariante que son diagonales. Entonces, para aquellos métricas ad invariantes, nosotros tenemos una matriz A donde en este caso, esta matriz A va a estar definida utilizando los corchetes anteriormente descritos, va a estar definida con respecto a la forma de Killing. ¿Quién es la forma de Killing? La forma de Killing de dos elementos X y Y que pertenecen a Y definido, aquí como lo definí,
perdón, aquí, DSL3R más R3 más R3 dual. Entonces, utilizando eso, nosotros podemos definir mi forma de Killing como el trazo de la adyunta, donde acordémonos que la adyunta es simplemente el corchete con respecto a dos elementos. Por lo tanto, si tengo, esto es álgebra lineal, si tengo una base, yo sé cómo va a ser mi operador adyunta para un elemento X con respecto a una base, y aquí add de Y. Entonces, aquí menos. Normalmente en la forma de Killing es un tensor simétrico sobre mi álgebra de Lie. Entonces, de hecho, existe una relación entre cada una de las métricas métricas es Y invariantes en mi espacio homogéneo Y partido H, y las métricas que son de H invariantes en Y. Entonces, aquí es una relación biunívoca. O sea, siempre que quiera estudiar métricas Y invariantes, simplemente va a ser irme al álgebra de Lie y ver quiénes son esas métricas perdón, aquí no en Y, sino, perdón, ver quiénes son esas métricas en M, que son de H invariantes. Ok, utilizando ese hecho, miramos investigamos quiénes son las métricas que son invariantes. Okay. Y en realidad esas métricas invariantes van a estar en relación a fijando una métrica, que en mi caso es la forma de Killing. Entonces aquí XY igual, perdón. Entonces a X, Y igual a una métrica que sea Y, DH invariante. Entonces, ahora, ver quiénes son las métricas invariantes simplemente va a ser ver quién es ese operador A de M en M con respecto a una base de datos. Entonces, de hecho, con respecto a la base que tomé en SL3, nosotros tenemos que las métricas que son invariantes van a depender en realidad de 3, 4, 5, 6, 7, 8 parámetros. Entonces, más aún, si nosotros hacemos un cambio de coordenadas con respecto a esta base que estoy teniendo aquí, W1, W2, Z2, Z3, que yo definí anteriormente, cada uno de estos elementos, podemos aún más ver que en realidad esas métricas invariantes pueden verse como esta matriz aquí. Entonces, bueno, esos son cálculos un poco largos hechos para encontrar las métricas invariantes de mi variable. Y de ahí nosotros tenemos aún más. Normalmente es difícil encontrar para análisis tanto de propiedades topológicas como análisis en cuestiones de flujos. Normalmente se hace con respecto a las cartas coordenadas normales, solo que ni toda carta coordenada es una órbita. Entonces, para el caso de FLAC, fue interesante ver quiénes serían ese espacio de esas geodésicas que son órbitas. Entonces, para ver quiénes son esas geodésicas que son órbitas, normalmente se utiliza la propiedad de que, aquí no lo escribí, ok. Simplemente se utiliza la propiedad en el álgebra de Lie, encontrar aquellos elementos tales que X más, aquí no lo tengo, ok, X más A, Y es igual a 0, donde A pertenece a H y X y Y pertenecen a G. Entonces, de ahí nosotros tenemos, utilizando esa propiedad, que quiénes serían aquellas métricas que son simplemente, perdón, aquellas geodésicas que son simplemente órbitas.
Pues bueno, de ahí encontramos quiénes son las geodésicas que son, perdón, aquí que son órbitas para un caso especial. Sí, ok, esa parte. Ok. Con respecto a ese caso especial y cuáles son las métricas que dejan cuáles son aquellas métricas para las cuales la conexión que tengo va a darme esas geodésicas, esas órbitas, esas geodésicas que vienen de una órbita, son aquellas métricas que satisfacen esta condición. Pues para estas métricas nosotros tenemos que para ellas, las geodésicas van a ser simplemente órbitas de mi variedad inicial. Entonces, bueno, de ahí nosotros tenemos que el Ricci para ese tipo de métricas va a ser simplemente dado por esta fórmula aquí. Entonces, bueno, ahora hablando un poco más de flujos, que es lo que trabajo un poco más y que no entro, que viene como un poco más de detalle. Entonces, de ahí ¿qué sería el flujo de Ricci? Como yo les dije anteriormente, es simplemente que satisface esta condición. Pero esta parte quisiera hablar un poco más de trabajos en relación a flujos de Ricci. Entonces, en relación a flujos de Ricci, sí, la variedad es simplemente conexa y nil variedad. Jorge Lauret, profesor en Córdoba, estudió esa parte y demostró cuáles serían las singularidades, cuáles serían eh, el análisis como tal para esas variedades, cuál sería el volumen en ese tipo de variedades, y utilizó una técnica que él la llama como el flujo del corchete. Entonces, él no se preocupó tanto por analizar qué sería el Ricci en la variedad para cada punto, sino simplemente utilizó una conexión. Veamos bien que aquí es para variedades simplemente conexas, una conexión que manda un flujo del corchete a el flujo de Ricci. Entonces, analizar las soluciones de ese flujo del corchete van a darme soluciones para el flujo de Ricci. Y eso lo mostró en el artículo aquí, en este artículo de Ricci Flow of Homogeneous Manifolds en 2013, donde explica todo en detalle de la maquinaria que él utilizó en relación a ese flujo ese flujo del corchete. Pero él utilizó un poco más, fue una conexión respecto a cualquier estructura, que fue lo que yo utilicé en geoestructuras, para ver qué sería en relación al flujo del corchete en Y estructuras. Y esto puede ser visto también para estructuras complejas, para métricas, que en el caso no necesariamente podemos tener aquí este flujo de Ricci, sino podremos tener otro flujo en un espacio homogéneo, y a ese flujo en ese espacio homogéneo, si tenemos existencia y unicidad, entonces podrían utilizarse más, ser simplemente conexa. También podría utilizarse la maquinaria que usó Jorge Lauret con respecto a el flujo del corchete. Otros profesores que resalto aquí, que conozco, son Lino y Ricardo Martins, que junto con Esperanza y Seco tienen un paper relacionado con flujos de Ricci, y más aún trabajando también en variedades tipo FLAC. Y con respecto a otro artículo trabajado con Leonardo, ellos miran qué sería lo que sucede con este espacio SU3 partido T2, donde T2 es un subgrupo toral en SU3. Entonces, de acuerdo a la acción que yo tenga, voy a tener mis corchetes en mi espacio homogéneo, y con respecto a esos corchetes, voy a tener quién sería el Ricci, quién sería el, la curvatura, y en este caso lo que hicieron ellos, ver qué sería el volumen con respecto, cómo muda el volumen con respecto al tiempo. También tenemos otros artículos como personas trabajando también con respecto a flujos de Ricci en espacios homogéneos, por ejemplo, Anastasio y Christoph, que tenemos aquí variedades, también flujo de Ricci en espacios homogéneos del tipo FLAC.
Y ya para estabilidad, nosotros miramos el artículo de Bamber. Entonces, bueno, esto es con respecto a flujos. Ahora, teniendo el Ricci, que es este aquí, nosotros encontramos que de hecho el flujo de Ricci para un caso especial, que fue utilizar aquí el sistema de raíz generado por alfa 2, nosotros obtenemos este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, lo interesante en espacios homogéneos es que todo flujo que tenga un espacio homogéneo va a ser simplemente un sistema diferencial de ecuaciones sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, y de ahí para trabajar el análisis va a ser ir a sistemas dinámicos. Lo que uno hace normalmente en sistemas dinámicos cuando tiene un sistema así es encontrar los puntos críticos y mirar qué es lo que sucede con respecto a esos puntos críticos. Notemos que mirar puntos críticos va a ser mirar los ceros de cada uno de los polinomios que tenemos asociados, que aún así no es fácil. Entonces, mirar los ceros de esos polinomios asociados. En este caso, notamos que los puntos críticos en realidad van a ser dados por esta familia de soluciones, Q1, Q2 y Q3, que gráficamente podría verse así. Entonces, visto mi espacio, tengo un punto crítico que está aquí. Esta fue la proyección con respecto a XY, aquí con respecto a XY, XZ y aquí YZ. Entonces, notemos que con respecto a XY y YZ, ¿sí? Tenemos un punto crítico donde las curvas están aproximándose a ese punto crítico. Esto por propiedades de sistemas dinámicos. Y además de eso voy a tener aquí un punto crítico que puede verse en esta partecita por acá. Entonces, bueno, para esos puntos críticos, lo que uno está interesado en ver es quiénes son los autovalores y quiénes son los autovectores de esos puntos críticos. Entonces, de hecho, para el punto Q1 nosotros tenemos que los puntos críticos, que los autovalores van a ser dados por estos parámetros acá. Los autovalores, ¿qué me van a decir? Me van a decir si el punto es estable o inestable, o es un atractor, o las curvas que están ahí simplemente pasan, rozan, o entran directamente al punto crítico, o así como llegan y se acercan, entre más me acerco, hay otra que es tipo un repulsor, que voy acercándome a mi punto crítico, y simplemente cada vez que voy acercándome, él va saliendo de mi punto crítico, ¿no? Entonces, saber qué es lo que sucede con respecto a esos puntos críticos, normalmente se encuentran los autovalores, dependiendo el signo del autovalor, tengo una idea de quién sería mi subespacio estable, inestable y centro. Entonces, para este caso que todos son, simplemente decimos que Q1 es un atractor. Para este caso, nosotros tenemos dos autovalores que son negativos y uno positivo. Por lo tanto, encontrando los autovectores, nosotros tenemos que de hecho es un punto atractor. ¿Por qué? Porque para este sistema, en realidad, que no lo dije, estoy definiéndolo para X y Y, Z mayor que C. Entonces simplemente estoy aquí en un cuadrante de mi tres plano. Entonces, bueno, el sistema, como notamos aquí, tenemos dos negativos y un positivo. Sería interesante pensar qué pasaría con el sistema inestable, pero no hace parte en realidad de nuestro conjunto. Entonces, simplemente para este Q2 en la solución, él va a ser un punto atractor. Y finalmente, para el punto Q3, nosotros también encontramos los autovalores, sus autovectores, y de ahí tenemos que este punto es un punto de silla. Entonces, bueno, para encontrar lo que sería alrededor del punto Q4, que es donde da problema, ¿por qué? Porque es un punto de equilibrio sí, pero no es un punto de equilibrio hiperbólico. ¿Qué significa que sea hiperbólico? Que al momento de yo evaluar este punto en mi sistema dinámico, él va a ser, al evaluar este punto en el diferencial de mi sistema dinámico, o sea, perdón, para explicar un poco más y ya terminando,
este sistema aquí, que puedo definirlo simplemente como de R3 en R3, esa función aquí. Entonces, para el diferencial de esa función phi en mi punto de equilibrio, si el diferencial es 0, 0, 0, entonces voy a decir que ese punto es un punto de equilibrio no hiperbólico, y para puntos de equilibrio no hiperbólico normalmente lo que se hacen son blow-ups. Esos blow-ups van a depender de mi punto de equilibrio. En este caso, el blow-up que se escoge va a ser simplemente un cambio de coordenadas con respecto a un radio R, que lo que hago es como alzar mi punto de equilibrio y ver lo que sucede al momento de alzar mi punto de equilibrio. Pues bueno, sí utilizo en realidad estas cartas coordenadas porque notemos que no estoy trabajando en todo R3, sino simplemente en un cuadrante de R3. Entonces, para que eso tenga sentido, necesitaría tomar aquellas cartas coordenadas que funcionan en ese cuadrante. Voy a tener este sistema aquí y de la misma manera que hago el análisis para mi sistema original, comienzo a hacer el análisis para mi sistema de mi Blue Up. Entonces, de aquí nosotros tenemos lo mismo, tenemos que los puntos de equilibrio en realidad son estos dos, solo que ya no van a ser puntos de equilibrio no hiperbólicos, sino hiperbólicos, y de ahí nosotros tendríamos los autovalores, ¿cierto? Y tendríamos los autovalores, sí. Y tendríamos sus respectivos autovectores, definiendo así quién sería el espacio, bueno, lo mismo para mi otro punto de equilibrio. Aquí tengo P más P menos. Entonces, para cada uno de los puntos de equilibrio, yo voy a tener mis soluciones y por lo tanto voy a tener mi subespacio centro, donde este subespacio centro va a ser aquel generado por el autovalor 0, y voy a tener mi subespacio estable, que mi subespacio estable va a ser generado por el autovalor positivo, que en este caso va a ser, bueno, en este caso no tengo, entonces utilizo mi subespacio inestable, que va a ser los otros dos. Entonces, bueno, ese sería el análisis con respecto a mi variedad, y lo que se concluyó es que usando eso, usando cada uno de los puntos de equilibrio, yéndome para la variedad como tal, cada una de la familia de métricas va a colapsar dependiendo el punto de equilibrio en el que esté. Entonces, en el punto de equilibrio que tengo, mi punto de equilibrio no hiperbólico, la variedad simplemente está colapsando a un punto, y para los otros dos puntos de equilibrio estoy perdiendo dimensiones, estoy perdiendo medio que una dimensión o dos, dependiendo del caso. Entonces, eso es lo que quería mostrar, y bueno, muchas gracias por todo, por la invitación. Entonces, gracias. Si hay alguna duda, pregunta. eh, Perdón. No hayan preguntas. Entonces, bueno, esa fue la charla que tenía preparada para hoy. Y Muchas preguntas, sí. gracias, Juliet. Muchísimas gracias. Me gustaría pedirle un fuerte abrazo desde donde estemos. Gracias. Bueno, damos paso a las preguntas. Si alguien tiene una pregunta, puede escribir en el chat o puede hablar, como se sienta mejor. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo no me quedo claro, pero no, ninguna de las soluciones pues, que analizaron era un Soliton, ¿no? No eran Soliton, ¿verdad? No. No, y siento que, bueno, esa es otra parte que quiero hacer porque estuve preguntando y siento que para hacer Solidon debe satisfacer unas propiedades respecto a dimensión, y aquí estoy perdiendo dimensión, entonces estaría, estaría segura que no, que ninguna de ellas podría hacerse un Soliton como tal. Ah, entendí. Sí, es un trabajo muy bonito. En general yo he visto trabajo de clasificación de Soliton, pero claro, siempre lo hacen para una determinada dimensión, ¿no? Y en espacios homogéneos. Sí, entonces, bueno, en este caso no, sería más hacer el análisis de quién sería la variedad
al momento de ir en el tiempo. O sea, tipo, en un caso que yo tengo, que estoy teniendo, bueno, otro ejemplo, que también tengo una variedad y estoy en el tiempo, entonces en mi ejemplo tengo un punto de singularidad, solo que el espacio con respecto al tiempo, aquí tengo mis fibras que son bueno, de mi variedad, tengo fibras que son simplemente círculos, solo que con el tiempo ese círculo se va, para mi flujo, la variedad va haciendo que ese círculo cada vez va a ser más pequeño y en el tiempo como que, perdón, ella se va acercando a una inicial. Este ejemplo lo estoy diciendo más para un ejemplo, para un caso en el que trabajé diferente de una variedad cuya distribución, que es simplemente, bueno, tengo mi variedad, voy a hacerlo así mejor. Tengo una aplicación, así n, aquí pi, donde esta n es de dimensión 6 y esta variedad es de dimensión 7. Entonces, de aquí puedo tener como un pullback de mi m, de campos vectoriales en n, yendo para este campos vectoriales en m, y ese pullback va a darme una idea de lo que sucede con respecto a mi variedad. Entonces, lo que hice fue definiendo aquí una métrica inicial YW, aquí, bueno, una sumersión riemanniana. Entonces, tenemos aquí mi variedad inicial M7Y, donde esa métrica Y puede verse simplemente como la descomposición, aquí S1 y aquí M7, N6. Puede verse como la descomposición de la fibra más la parte transversal. Entonces, para este tipo de espacios, lo que noté fue que al momento de hacer la evolución con respecto al tiempo, la métrica de la fibra fue haciéndose tan pequeña que solo sobrevivía prácticamente la transversal. Entonces, y haciendo un cambio, una reparametrización de la variedad de las coordenadas, sucede lo contrario, ¿no? Que la fibra fue agrandándose, el círculo fue haciéndose cada vez más grande, tal que la métrica en mi transversal fue haciéndose tan pequeña que fue casi solo jugando, haciendo que jugase solo en la fibra. Y eso es lo que uno normalmente, después de analizar, de encontrar el Ricci, ver quiénes son los puntos singulares, haría, que sería análisis de las soluciones, que eso fue lo que faltó hacer en esa parte, en ese trabajo, que es lo que tengo también interés en saber. Ah, entendí. También me queda es una curiosidad, yo me imagino tal vez que no, tal vez no. Sí, entonces bueno, esa fue la parte que hice, que faltó por hacer y que sería interesante para ver qué es lo que sucede con respecto a esa familia de métricas en la variedad, a qué variedad va, a qué variedad converge. Y ya. Una pregunta, Juliet, no sé si me escuchas. Sí, te escucho. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno cogiera la misma variedad, pero ahora analiza, por ejemplo, el flujo de Ricci-Bourguignon? Ah, no sé qué es el ¿Será que va a flujo. tener, no, mi interés es, ¿será que va a tener más puntos críticos, menos puntos críticos? Yo me imagino que eso, obviamente porque no lo han hecho, no tiene un poquito, no sabe, ¿no? Pero no sé si Pero tú ¿cuál tienes es el una flujo de presunción. Ricci? O sea, es el flujo de Ricci, ese flujo de Ricci, ¿qué parámetro tiene más? ¿A qué tiene Tiene, más? o sea, menos dos veces Ricci, menos una constante ρ que le llaman, ρ Sí. veces la curvatura escalar veces G. No, mira que para ese caso, yo estoy mirando, yo pienso que, bueno, en el caso de espacios homogéneos, sería analizar un poco algo que se llama, eh, eh, déjame, es otro, bueno, se va a hacer el análisis del sistema dinámico inicial y lo que uno hace al agregar esos dos parámetros a más es, ay, se me fue es otro tipo de análisis en sistemas dinámicos, ¿no? Porque acordémonos que en sistemas dinámicos nosotros tenemos ese Ricci y se convierte perdón, en espacios homogéneos, eso se convierte en un sistema dinámico y para el inicial
en este caso el Ricci, si le agregas esos dos términos y el A es simplemente una constante, esos son llamados ahorita se me olvidó el nombre, bueno, después te digo, pero el análisis es súper diferente porque de acuerdo a esa A que agregas, vas a tener un sistema totalmente diferente. O sea, los puntos críticos pueden variar de acuerdo a esos dos parámetros A y puede colapsar aún más rápido. O sea, si comienzas en el flujo de Ricci, se tiene medio que una existencia, unicidad y se tienen varias propiedades teniendo en cuenta la inicial. Pero si agregas esos dos, entonces vas a tener puntos críticos que tendrías que analizar y mirar lo que sucede. Es otro análisis totalmente diferente. Ah, ya entendí. Sí, Pero, no, no, pero no. sí, o sea, tipo, tendría que mirar, o sea, tendrías que mandármelo y mirarlo y te digo más o menos cómo, en el caso simple, ¿no? Cómo podría Claro. analizarse el sistema dinámico, que es lo que a mí me interesa más. Ah, ya. No, no, era una curiosidad más que Sí, saber qué sucede ahí. sí, no, es un Muchas análisis gracias. totalmente diferente. Sí, ok. ¿Alguien tiene otra pregunta? No, Bueno, eh, eh, muchas gracias, doctora Juliet. De parte del grupo de Geometría Ecuador, le damos las gracias por aceptar la invitación. Una conferencia muy bonita, tan llena de detalles cuidadosamente expuestos. Sí. Muchas gracias y les recordamos, les invitamos a todos a continuar con nosotros el día de mañana a las 8:30 de la mañana con el curso de cálculo tensorial en variedades diferenciales, seguida de la conferencia de la profesora Anita Rojas a las 11 de la mañana, seguido de nuestro curso a las 2 a 3 de la tarde y cerramos con una conferencia de la profesora Michelle Artevni a las 3:30 y 4:30 de la tarde. Les esperamos. Muchas gracias, doctora Juliet, muchas y gracias por todos todo, por tengan la una bonita invitación. tarde. Hay cualquier duda, escribirme, a veces me enredo un poco, pero escribiendo tal vez ayuda un poco a enviar, a decir lo que quiero expresar. Pues Excelente. bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Gracias, Muchas Juliet. gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, Adiós. Chao. chao, chao, gracias.